Hola, ¿cómo están? Saludos, mi nombre es Michael y mi esposita Sara. Hola, hola. Estamos dándonos aquí una vueltita por lo que es nuestro cantón, por lo que es Tilarán. Al fondo pueden ver esa hermosa luna con lo que más tenemos por estos lados, que son torres eólicas. Y para el que no conoce en sí nuestro cantón, lo que es Tilarán, donde estamos ubicados como Iglesia Bíblica Manuel, esto es parte de las bellezas de nuestro pueblo. Y para empezar este video, hoy queremos contarle un poquito de en sí la historia Sí, de la iglesia. Entonces, les queremos dejar un poquito de lo que somos como pueblo. es una enorme bendición para nosotros que Dios nos haya permitido estar acá en Tilarán, tierra de viento y agua, y celebrar junto con todos ustedes los 86 años de existencia de la Iglesia Bíblica Emanuel Tilarán. Así que para el que es parte de esta iglesia, Manuel, felicidades. ¡Feliz Estamos cumpleaños! cumpliendo años y queremos que aprovechen este ratito que vamos a tener para ustedes. Y para el que no conoce la historia de nuestra iglesia y cómo crecimos y quién fue el que trajo la visión a Tilarán, vamos a por un ratito, siéntense y escuchen este pequeño video que tenemos para ustedes. Sí, a continuación tenemos un video donde se les va a contar un poco acerca de cómo se estableció la iglesia bíblica acá en Tilarán. Saludos. Saludos. Bendiciones, amados hermanos. Qué privilegio más grande es poder decir cumplimos 86 años. Como tilaranenses y como miembros de la Iglesia Bíblica Manuel nos sentimos llenos de bendición, llenos de alegría y de gozo al saber que en 1934 nació nuestra congregación ya como iglesia formal en Tilarán. Yo bendigo a aquellos pioneros, aquellos hombres y mujeres llenos de visión que le creyeron a Dios, que entendieron cuál era el propósito de Dios para con Tilarán y la vida del cristianismo evangélico. Y es de gran gozo para nosotros hoy decir, estamos gozosos por 86 años de vida de la Iglesia Bíblica Manuel. Vamos a hablar un poquito de una reseña histórica de un pionero tanto en el Evangelio como en la visión y el desarrollo del pueblo Tilarán, como es don José María Calderón Mayorga, un hombre que llegó a Tilarán en 1905 con una visión, con una fe y con una convicción de que Dios estaba con él. A continuación, mi esposa con la historia. Bendiciones, amados hermanos. Vamos a leer la historia de don José María Calderón Mayorga. Dice así esta reseña, dice, el señor José María Calderón Mayorga era hijo del padre costarricense y madre nicaragüense, los cuales vivían separados. Ella trabajaba en Liberia, donde hoy está ubicado el edificio de la municipalidad, mientras que su hijo José María caminaba por las calles de dicha ciudad. Allá un día su papá lo vio y lo invitó para que se fuera con él a Punta Arenas. El niño aceptó la invitación y lo acompañó hasta aquella ciudad porteña. En Punta Arenas su padre no tenía dónde tenerlo, entonces lo llevó a la casa de una familiar amiga para que trabajase por la comida. Lo mandaban por las calles a vender natilla y otros alimentos. La gente se aprovechaba de la humildad e inocencia de aquel niño que tan solo tendría unos 9 o 10 años de edad. Abusando de su viveza, le pedían que probara las cosas que él vendía con el supuesto fin que le comprarían, pero en realidad lo hacían para quitarle. Al volver a casa con las cuentas perdidas, lo castigaban duramente. Aquel niño no sabía qué hacer. Allá un día nació en él la idea de trasladarse a vivir a la abuela, pero ¿cómo lo haría con limitaciones tan grandes? En eso un pensamiento
le trajo a la solución. Me iré en una carreta de las que vienen cargadas de café de exportación y que de regreso llevan mercadería traída a través del puerto. Y así lo hizo. En el descuido de un carretero, el muchacho se metió dentro de la mercadería de su carreta. Viajaron así de camino en una zona y llegaron a un descanso. De pronto el señor dueño de la carreta descubrió que en la mercadería venía un niño. Preocupado le comunicó a sus compañeros y se preguntaron, ¿y ahora qué podemos hacer? Decidieron aceptarlo para el resto del viaje. A partir de aquel momento el niño se puso al servicio de los boyeros, de tal manera que muy pronto se había ganado la voluntad y el cariño de ellos, y así con aprecio fue llevado hasta Alajuela. En aquella ciudad trabajó en el mercado por un tiempo hasta que en una ocasión decidió trasladarse a San Pedro de Poás. En aquel lugar buscó trabajo en el trapiche de una familia finquera de apellido Herrera. Su mentalidad era muy inteligente, además tenía gran disposición para el trabajo. A los 17 años de edad se hizo novio de la hija de los patrones. La muchacha se llamaba Francisca Herrera. Ya ella tenía una hija cuyo nombre se denominaba Benigna Herrera. Francisca pasó a ser esposa y ella misma le enseñó las letras y los números. Su vida emprendedora y su capacidad empresarial, aunque en potencia, hizo que pronto pusiera un taller de herrería en San Pedro de Poás. Don José María y doña Francisca tuvieron sus hijos e hijas. En cierta ocasión se le enfermó una hija. Con gran preocupación vino hasta Alajuela, donde un médico. El doctor los atendió, pero a don José María el dinero solo le alcanzó para el pasaje y para pagarle al médico. La receta le costaba 20 reales, esto es 2 colones con 50 céntimos, y no los tenía. Estremecido por la situación, regresó hasta su casa y le compartió a su esposa aquella angustia que lo dominaba. Doña Francisca lo mandó para donde el sacerdote, a fin de que éste le ayudara económicamente. El cura, después de oírlo, le dijo: anda a otros y busca para juntos. No le ayudó. Don José María se fue muy triste y se detuvo en una esquina de la plaza para pensar qué podía hacer ante aquella crisis. En eso venía a él un señor desconocido y lo saludó amablemente. A su vez lo miró con firmeza y le dijo: ¿verdad que usted tiene un problema? Él le dijo: sí, señor. De inmediato le compartió su preocupación. Entonces aquel misionero le ofreció los 20 reales para la compra de la medicina, pero él no quería aceptar el dinero porque no lo conocía. Además, ¿con qué le voy a pagar? El señor insistió en dárselos regalados, hasta que por fin don José María recibió el dinero. Además, el hombre desconocido le compartió unos tratados bíblicos. Ahora sí, qué diferente. Con dinero se fue hasta Alajuela, compró la medicina, regresó a su casa, curaron la hija y con gran tranquilidad de seguido leyeron los tratados bíblicos. Tal fue el entusiasmo que se compartieron, que compraron una Biblia, la estudiaron y comenzaron a vivir una vida cristiana. No pasaron muchos días cuando el señor cura, al que le habían pedido ayuda, supo de la conversión. Entonces les inició una campaña de persecución religiosa. Decía públicamente a la gente que no llevaran trabajos al taller de José María Calderón porque se trataba de un hereje protestante. El pueblo obedeció la orden del cura y pronto el taller había fracasado. De tal caso se vieron obligados a dejar San Pedro de Poás y trasladarse a Sabanilla de Alajuela, donde instalaron su taller de herrería. Allá un día José María se informó en la parte este del cantón de Cañas, en Guanacaste, habían buenas montañas, tierra de gran fertilidad y baldías.
Le compartió a su familia y decidieron hacer la investigación. Se vino a Cañas y luego se metió por picadas hasta llegar al lugar donde hoy está la ciudad de Tilarán. Hizo un rancho de varas y el sitio donde está el barrio El Carmen. Desde allí pudo viajar y ver que efectivamente se trataba de un buen lugar con excelentes tierras, aguas, madera, cacería al escoger. Regresó a su familia y le compartió la aventura y riqueza descubierta. En el año de 1905 vinieron con sus 8 hijos, 3 varones y 5 mujeres: José, Eliseo, Arcadio, Benigna, Zoila, Cristina, Otilia y Cecilia. 2 caballos cargados y un perro a pie desde Sabanilla hasta Tilarán. Como el camino era tan largo, el suelo duro y pedregoso, el perro se le gastaban las patas y no podía caminar. Don José María buscó una solución y fue la siguiente: sacar de sus maletas cueros de un par de zapatos y hacerle al perro su propio calzado. De esa manera el problema fue solucionado. Una vez que llegaron a Tilarán, el perro fue muy provechoso porque resultó ser excelente para la cacería de tepezcuintle. Se instalaron para vivir durante un tiempo en el lugar donde está el barrio El Carmen. El agua la tenían que traer desde la quebrada que se encuentra donde hoy está el barrio La Cabra. Precisamente ese nombre se originó porque en una ocasión fueron por agua a la quebrada y en la orilla del otro lado había una cabra que posteriormente don José María cazó para alimentar a su familia. El señor Calderón buscó dónde plantar una buena finca y se ubicó en las orillas del río Santa Rosa y todo el Cerro Tovar. Aprovechando de la abundancia de agua y las pronunciadas cascadas, se instaló un aserradero movido por agua. De esa manera aprovecharía la abundancia de cedros y otras excelentes maderas que habían en la zona. Cuando la población comenzó a crecer en Tilarán de Cañas, subía un sacerdote para efectuar servicios religiosos, lo cual hacía en casas de habitación. Al pasar el tiempo nació la idea de la comunidad católica de construir la capilla, pero preguntaban, ¿cómo se puede hacer la edificación si no tenía madera? Y el dueño del aserradero era un señor evangélico que según ellos no les vendería el material necesario. En una ocasión, una delegación de católicos fue hasta la casa de José María para ofrecerle comprar madera con el temor de ser rechazados, pero por lo contrario fueron recibidos con gran atención y nobleza. De seguido les preguntó, ¿en qué les puedo servir? Después que presentaron su solicitud, él les dijo, dejen anotado todo el material que necesitan, y de esa manera lo hicieron. Pronto la madera fue alistada, tomó los bueyes y la carreta y la llevó a entregar. Los señores católicos estaban muy impresionados y para mayor sorpresa, cuando preguntaron por el precio del material, don José María les dijo, no me deben nada, y añadió, el hecho de que yo sea un cristiano evangélico no significa que no estoy en disposición de hacer favores a los católicos. Cuando el pueblo necesitó construir la escuela, no se contaba con terreno y fue él quien lo donó e hizo los trámites para traer el primer maestro, el cual se llamó don Gonzalo Echeverría. Además, presidió la primera junta de educación. Con el tiempo, a la escuela se le puso el nombre de él mismo, Escuela José María Calderón Mayorga. Al presentarse la necesidad de un terreno para hacer el cementerio, fue él quien lo regaló. Sin embargo, cuando murió un pariente suyo y fue a darle entierro, el sacerdote de Tilarán no lo permitió porque según él se trataba del cuerpo de un hereje protestante. Ante la situación apremiante y como colindante del cementerio, don José María dijo, no hay problema, yo daré una orilla más de terreno de mi finca para así darle entierro a mi familia, a mis familiares. Y de esa manera se hizo. En los casos de futuras muertes de evangélicos, se siguió usando aquel terreno. La segunda donación
al otro lado de la cerca. Pasaron los años y la tensión se fue disipando hasta que por fin dijo don José María Calderón Badilla, hijo de Arcadio Calderón Herrera: ya no hay problema para enterrar a los evangélicos, y mandó a quitar la cerca. El desarrollo del pueblo de Tilarán no se hizo esperar, por lo tanto se necesitaba hacer un cuadrante. En tal caso, don José María buscó 2 ayudantes e inició la construcción de calles. Las trazó más anchas de lo común. Entonces le preguntaron sus ayudantes: ¿para qué haces las calles tan anchas? Su respuesta fue la siguiente: en el futuro habrán camiones tan grandes que van a necesitar calles anchas como las que están trazadas para así dar vuelta. Cuando fueron traídos los ingenieros para darle una mayor formalidad al trazo del cuadrante, pudieron verificar el trabajo realizado y que estaba muy bien. Por eso y por muchas años más, la gente decía que José María era un ingeniero. Lo único que le faltaba eran los títulos universitarios. La obra social que logró construir fue la primera cañería, la cual instaló haciendo la toma desde La Tejona y después de los ayotes. En gestión de buscar ayuda para el pueblo, 2 veces se entrevistó en Cañas con el entonces presidente de la República, don Ricardo Jiménez Soriamuno. En una ocasión y por motivo de su trabajo, tuvo el honor de almorzar con dicho presidente. En el momento de iniciar el almuerzo, dijo el presidente: no está aquí don José María Calderón. De momento lo buscaron y lo llamaron, llegó y entonces comenzaron el almuerzo. Una nota dura de su historia es cuando llegó la enfermedad que lo llevaría a la muerte. En la cara, arriba de la mejilla, le apareció un daño. Entonces viajó a Panamá para ser examinado por médicos y se descubrió que se trataba de un cáncer. Los doctores le aconsejaron vivir en un clima más caliente. Obedeciendo la orden médica, decidió comprar 2 acciones de una compañía alemana que trabajaba en las minas de las juntas de Avangares. De esa manera se movilizaba para trasladarse allá durante ciertas épocas. En una ocasión se encontró con que los alemanes, para efecto de trabajo minero, habían construido una gigantesca torre de madera y tenían que pararla, pero no podían. Él les ofreció ayuda, sin embargo, ellos no le creían al indito, pues así lo habían apodado por tener su piel trigueña. No obstante, al fracasar en muchos intentos, le dieron la oportunidad. De inmediato comenzó a pedirle el material necesario: mecates gruesos, mazos, cinceles, cuñas y más cosas. La gran sorpresa para los señores alemanes fue que don José María levantó la torre de madera que ellos la necesitaban. Quedaron completamente impresionados y agradecidos. Don José María Calderón Mayorga murió a los 75 años de edad, con una vida que es todo un ejemplo heroico de lo que puede lograr una persona positiva, visionaria, emprendedora, tenaz, inteligente, servicial, valiente, perdonadora, bien intencionada y bien dirigida, pero que sobre todas las cosas dispuso de la bendición de Dios, el cual le acompañó en cada uno de sus pasos. De estos modelos humanos es que las nuevas generaciones deberíamos aprender para construir una Costa Rica mejor. Hermanos, qué historia más interesante, ¿verdad? Una historia llena de detalles, pero sobre todo una historia donde se nota que fue un hombre que cuando le creyó a Dios, confió en Dios, se gozó en la presencia del Señor y obedeció la dirección de Dios, logró conquistar lo que Dios había colocado en su corazón, logró conquistar un pueblo, logró conquistar muchas victorias y bendecir a un pueblo que hasta el día de hoy seguimos siendo bendecidos con toda la visión y toda la fe que este varón tenía.
A continuación vamos a ver un poquito la historia de nuestra congregación como tal, que también tiene que ver don José María Calderón Mayorga con la hermana Sara. Bendiciones. Vamos a hacer lectura de esta reseña histórica de la iglesia. Dice así: el Evangelio llegó al pueblo de Tilarán a principios de los años 1900. En 1905, el señor José María Calderón Mayorga se trasladó con su familia de Sabanilla de Alajuela a Tilarán. Siendo ellos de la fe evangélica y no habiendo evangélicos en Tilarán, para esos tiempos se convirtieron en las primeras personas en traer a este cantón el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiempos después, don Francisco González hizo las primeras reuniones en algunas casas. Una de ellas fue la de don Atanasio Herrera. Con la bendición de Dios, paulatinamente, la obra cristiana fue creciendo. En 1925, don Leonardo y don Jerónimo Campos predicaron el Evangelio en la casa de don José Calderón, hijo de don José María Calderón Mayorga. En 1934, el grupo de cristianos existentes se organizó en misión, estando al frente de ella la misionera neozelandesa señorita Jessie Elder, conocida como Miss Elder, de la misión latinoamericana. Por el heroico trabajo que realizaba se le conocía como la apóstol de Guanacaste. En otra ocasión, en 1934, se nombró una junta directiva que quedó constituida por don Atanasio Herrera como presidente y don Arcadio Herrera como secretario, tomando una identidad formal, la cual es mencionada en nuestra historia como una de las congregaciones más antiguas de Costa Rica. La congregación, la iglesia, creció, por lo tanto se hizo necesario comprar una propiedad donde hacer los cultos. Se tomó la decisión de comprarle al señor José Calderón, hijo, un lote de terreno que es la parte norte de la actual propiedad. En este lote había una casona que los hermanos la convirtieron en templo. Por muchos años los cultos se efectuaron allí. Los primeros predicadores en dicho lugar fueron los señores Martín Rodríguez y Enrique Peña. Dado el crecimiento de la población cristiana, se tomó otra importante decisión. Fue la de construir el templo. Para ello adquirieron un nuevo terreno que colindaba al sur de la propiedad existente. El dueño de la nueva propiedad era el señor Hermán Vargas Castro. Para su compra, el templo bíblico de San José, que era su matriz misionera, prestó 3.500 colones, lo cual era el valor total. Para pagar el dinero adquirido, los hermanos se comprometieron en dar una cuota mensual. De esta manera, lograron pagar todo el dinero. La nueva propiedad se conocía como el Naranjal, puesto que toda estaba sembrada de naranjos y su fruto era abundante. Para el año 1945, durante la Semana Santa, se celebró una convención en el templo bíblico, donde un grupo de 9 iglesias, entre ellas la Iglesia Bíblica Emanuel de Tilarán, la cual tuvo participación en la formación de lo que hoy día es nuestra querida Asociación de Iglesias Bíblicas Costarricenses. Construcción del templo. El ingeniero Carlos, de apellido extranjero, el cual trabajaba para el ingeniero Enrique Cabezas López, hermano del doctor Arturo Cabezas López, realizó el plano del templo, en el cual figuraba una torre plana. Con dicho plano se dirigió el maestro de obras, don Arturo Barrientos Calderón, nieto de don José María Calderón Mayorga, para efectuar la construcción. Don Arturo puso al servicio de la iglesia su propio taller, de manera que todo el mosaico, bloc
y trabajo de ebanistería fueron hechos en su taller a precio de costo, lo que disminuyó en gran manera el costo de la construcción. No se recibió ayuda de afuera, todo lo aportado por los hermanos de la iglesia como un esfuerzo especial para la gloria de Dios. Entre ellos se destacó la ayuda de don Arturo Barrientos Campos y doña Zoila Calderón Herrera, los cuales fueron fieles colaboradores. Casi en la parte final, con el propósito de producir belleza y un simbolismo espiritual acorde a la misión cristiana, nació la idea en don Arturo Barrientos Calderón y el ingeniero Carlos Valerio Murillo, el de modificar el diseño original añadiendo a la torre plana una pelota con una cruz encima, sobre 4 columnas. Se concretó la idea, don Arturo diseñó el plano de la torre. La pelota tiene 2 pulgadas de espesor y para hacerla se construyó la formaleta y se chorreó el cemento en el mismo lugar donde se encuentra. Según el simbolismo, la cruz sobre la pelota representa a Cristo muriendo por todo el mundo. Las 4 columnas figuran los 4 evangelios sosteniendo a todo el mundo. Hay una instalación eléctrica para efectuar la iluminación de una parte de la pelota, lo que indica que solo una parte del mundo ha recibido la luz de Jesucristo. La parte oscura es un reto que nos insta a predicar continuamente el evangelio. Desde los inicios hubo en la iglesia una visión evangelizadora. Don Floro Martínez Duarte, acompañado de su esposa, la señora Eva Barrientos Calderón, emprendió un trabajo de evangelismo personal con muy buenos resultados a lo largo de más de 30 años, no solo en el centro de Tilarán, sino también en sus distritos y más allá. Con él y otras personas, la iglesia alcanzó con el evangelio los siguientes lugares: Arenal, San Gregado, Caño Negro, Zabalito, Tierras Morenas, Los Ángeles, Quebrada Grande, El 2, Cabeceras, Las Nubes y fuera del cantón de Tilarán, La Tigra, El Venado de San Carlos y Fortuna de Bagaces. Este último lugar fue evangelizado por medio de la familia de don Israel Sánchez, su señora Caridad Salazar. Siendo miembros de esta iglesia, en octubre de 1961 se trasladaron a vivir a ese lugar y con la ayuda de Dios y del liderazgo pastoral de la AIBC, programas evangelísticos y sociales de caravanas de buena voluntad y con la ayuda de creyentes que habían en ese lugar, se logró plantar dicha congregación cristiana. En la actualidad, a lo interno de la Iglesia Bíblica Emanuel de Tilarán, en el cantón se desarrolla un constante evangelismo y discipulado, utilizando entre otros el programa denominado El Modelo de Jesús, que dio sus inicios a partir de julio del 2005, gracias a la visión del siervo pastor Germán Jiménez Rodríguez, el cual desempeñó su labor pastoral por un periodo de 21 años, hasta el momento de su partida con nuestro Señor Jesucristo el 30 de agosto de 1991 al 27 de julio del 2012. Otros colaboradores de la visión fueron el pastor Johnny Murillo y su familia, junto con la iglesia Oasis de Esperanza Grecia, iglesia de la cual aún se comparte una buena relación de amistad con algunos de sus miembros. Para el proceso de formación bíblico y crecimiento espiritual se usan materiales de discipulado como Nueva Vida en Cristo, Verdades Esenciales de la Vida Cristiana y Conoces el Evangelio, Desean, etc. A lo externo continuamos trabajando y ayudando a 5 comunidades: Los Ángeles, Tierras Morenas, Zabalito, El Silencio, Parcela, Llamadas de Monseñor y Buenavista de Guatuso.
Se mantiene una constante apertura de servicio comunitario, lo cual ha servido para tener una mayor aceptación del pueblo de Tilarán. En este particular, ha sido muy útil la función que ha desempeñado las instalaciones. Por ejemplo, el auditorio o salón, la plaza, las aulas, etc. Esa ha sido realmente una pequeña reseña histórica, porque por hablar de historia o hablar de actividades o cosas que se realizan como iglesia o hemos realizado como iglesia en estos 86 años, pueden haber muchas. Sin embargo, nos sentimos gozosos, nos sentimos bendecidos de tener la oportunidad de servirle al pueblo de Tilarán desde nuestra comunidad cristiana, Iglesia Bíblica Manuel, y estamos ahí para servirles y para verdaderamente bendecir a aquel que tenga sus necesidades. Las puertas están abiertas, nuestros corazones están abiertos, nuestra vida está abierta y sobre todo el Señor Jesucristo está para bendecir a todos y cada uno de aquel que le busque. Quiero hacer un paréntesis y tal vez sea una pequeña publicidad, pero yo en lo personal me siento gozoso, mi familia se siente gozoso de ser descendientes de don José María Calderón Mayorga. Yo soy tataranieto de él y me gozo de saber que soy descendiente de un hombre lleno del Señor Jesucristo, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría y lleno de visión. Les queremos bendecir mucho a todos ustedes y como les decía antes, nuestras puertas y nuestros corazones están abiertos para todos ustedes. No sé si alguna de las compañeras quiere decir algo. Bueno, yo tengo 25 años de estar aquí en la iglesia y ha sido mucha bendición para mi vida. He conocido mucha gente que ya no está aquí, que fueron pioneros, que trabajaron duramente en la iglesia, inclusive en la construcción y realmente posiblemente en algún tiempo no vamos a estar nosotros, pero sabemos que el Señor ha sido fiel de generación en generación y seguirá aquí con la iglesia. Esa visión que tuvieron ellos de una congregación pequeña, en aquel tiempo posiblemente esa era una iglesia grande y nosotros continuamos con el reto de poder ensanchar las estacas creyéndole fielmente al Señor. Iglesia somos todos, así que amados hermanos, les bendecimos. Gracias por esa fidelidad en el Señor y por todos estos años que el Señor nos ha dado esa bendición tan grande y ese privilegio de poder estar aquí en esta congregación bíblica Manuel. Nada más, de verdad, agradecer a cada persona que es parte de la obra del Señor Jesucristo en esta congregación y en todas las que tenemos en nuestro cantón, pero hoy celebramos por esta iglesia que el Señor ha levantado. Esta es mi segunda casa y el Señor me trajo acá hace 12 años ya y esta es una iglesia en la cual me han acogido y me han ayudado a crecer en el Señor. Así que si usted tiene necesidad de Dios, si usted en algún momento siente que necesita un cambio en su vida o que hay un vacío en su vida, sepa que aquí le recibimos con amor y que Dios puede hacer algo, así como lo ha hecho en cada uno de nosotros. Dios puede hacer algo por usted. Que el Señor les continúe bendiciendo y que tengan un feliz tiempo en familia y gozándose. Acuérdese, Cristo te ama. Si necesitas ayuda, búscalo. Él te va a dar la solución.